En esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento de los objetos sólidos. En muchas ocasiones las dimensiones de los objetos a estudiar deben tenerse en cuenta, por lo que no pueden considerarse como masas puntuales. La dinámica del sólido estudia el movimiento de cuerpos sólidos teniendo en cuenta sus dimensiones. Las cosas se entienden mejor con un ejemplo, así que vamos a resolver el problema 2632 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Olya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente: un lápiz de longitud L cae de la posición vertical sobre una superficie horizontal lisa. Determínese la velocidad del extremo superior del lápiz en el instante en el que éste choca contra la superficie. La respuesta que aparece justo debajo del enunciado la he copiado directamente del libro. Los autores del libro siempre proporcionan la respuesta final a todos los problemas, pero nunca la resolución detallada de los mismos. Bueno, pues vamos a llegar a esta respuesta final resolviendo detalladamente el problema. En el libro proporcionan un dibujo parecido a este que estoy mostrando en pantalla. Observamos en trazo continuo el lápiz en posición vertical y en trazo discontinuo el lápiz en un instante genérico de su caída sobre el plano horizontal. Este segmento horizontal de aquí es un trozo del plano horizontal sobre el que cae el lápiz, y también aparece en el dibujo la aceleración de la gravedad terrestre, que, como aparece explícitamente en el dibujo proporcionado por los autores del libro, es un dato más a considerar. Los vectores se escriben en negrita, por lo que esto es una magnitud vectorial. Como no nos han proporcionado la masa del lápiz en el enunciado, suponemos que dicha masa es m, que es constante. Suponemos que el lápiz es homogéneo, por lo que su centro de masas está situado en su centro geométrico. Elegimos que el plano del movimiento sea el plano XY. El movimiento del lápiz es compuesto. El lápiz lleva un movimiento de traslación vertical en el sentido negativo del eje Y y a la vez gira con velocidad angular omega en torno a un eje paralelo al eje Z, es decir, en torno a un eje perpendicular al plano del movimiento y que pasa en todo momento por el centro de masas del lápiz. Como el lápiz es muy alargado, su momento de inercia respecto a dicho eje de rotación es I mayúscula igual a m por L al cuadrado partido por 12, siendo L la longitud del lápiz. Como el plano horizontal es liso, no hay fuerza de rozamiento entre el extremo inferior del lápiz y el plano, es decir, no hay fuerzas externas que actúen sobre el lápiz en la dirección del eje X. La figura que estoy mostrando en pantalla es el diagrama de cuerpo libre del lápiz en una situación genérica en un instante genérico de su caída. Observamos que el centro de masas del lápiz es este punto rojo de aquí, que está situado en su centro geométrico y además en el eje Y. Vemos que el ángulo θ es el ángulo que ha girado el lápiz hasta ese momento y está medido respecto al eje vertical. También aparece el vector velocidad angular, que nos indica que el lápiz está girando en sentido horario, y por último nos aparecen las dos fuerzas externas que actúan sobre el lápiz. La primera de ellas es la fuerza peso P y la segunda es la fuerza normal N que el plano horizontal ejerce sobre el lápiz. Ambas fuerzas
están orientadas verticalmente en la dirección del eje Y. A continuación vemos las expresiones analíticas de estos tres vectores y ya estamos en condiciones de plantear la ecuación del movimiento del centro de masas del lápiz, en la que solo se deben considerar las fuerzas externas que actúan sobre el lápiz, porque las fuerzas internas se anulan 2 a 2 por la tercera ley de Newton, es decir, el principio de acción y reacción. Poniendo las expresiones analíticas de las fuerzas que actúan sobre el lápiz a este lado de la ecuación, tenemos este lado de la ecuación vectorial y lo igualamos a la masa del lápiz por la expresión vectorial de la aceleración del centro de masas del lápiz. Esta ecuación vectorial de aquí nos proporciona dos ecuaciones escalares identificando coeficientes en ambos miembros de la igualdad. La primera de ellas es para la componente orientada horizontalmente, y como no hay fuerzas horizontales que actúen sobre el lápiz, pues esta parte de la ecuación es 0, y la igualamos a la masa del lápiz por la componente en X de la aceleración del centro de masas del lápiz. Se deduce de esta ecuación que la componente en X de la aceleración del centro de masas del lápiz es nula. La componente en el eje Y de la aceleración del centro de masas del lápiz sale de esta ecuación escalar. N menos m por g es igual a la masa del lápiz por la componente en el eje Y de la aceleración del centro de masas del lápiz. De la ecuación 1 se deduce de inmediato que la componente en X de la velocidad del centro de masas del lápiz es constante, porque su derivada respecto al tiempo es nula. Bueno, pues para saber su valor basta con saber el valor que tiene en un instante concreto de tiempo, porque ese será el valor que tenga siempre. Bueno, pues tomamos como instante de referencia el instante inicial t igual a 0. Ahora hemos de hacer una suposición adicional, porque no se ha mencionado nada en el enunciado respecto a la velocidad inicial del lápiz. Vamos a suponer que la velocidad inicial del lápiz es nula en el instante inicial t igual a 0. Esto significa que el centro de masas también está en reposo en dicho instante, por lo que la componente en X de la velocidad del centro de masas es nula, tanto en t igual a 0 como en cualquier otro instante, por ser constante. La coordenada en X del centro de masas del lápiz también es constante por el mismo razonamiento, porque su derivada respecto al tiempo es nula. Bueno, pues el valor de esta coordenada en X del centro de masas del lápiz es el que tiene en el instante inicial t igual a 0. Vamos a ver, entonces, hemos situado el lápiz en el eje Y en t igual a 0, por lo que la coordenada X del centro de masas, tanto en t igual a 0 como en cualquier otro instante de tiempo, es 0. ¿Qué significa esto? Pues que el centro de masas del lápiz siempre está situado en el eje Y. La figura que estoy mostrando en pantalla muestra la situación del lápiz para tres instantes diferentes. A la izquierda tenemos la situación en el instante inicial t igual a 0, que es un instante justo antes de que comience el movimiento del lápiz. El lápiz está en reposo en posición vertical y su centro de masas, que es este punto rojo, está en su centro geométrico, es decir, a una distancia L medios del eje X. En la parte del centro de la figura tenemos la situación del lápiz en un instante genérico t de su caída. Se ha dibujado en trazo discontinuo y en color azul la trayectoria
que recorre el extremo superior del lápiz en su caída. Para ese instante de tiempo concreto, esta es la velocidad que tiene ese extremo superior del lápiz, la he llamado v sub 2, para ese instante de tiempo, y dado que el centro de masa solo se mueve por el eje Y, esta es su velocidad, la he llamado v sub c sub m, y dado que el extremo inferior del lápiz solo se mueve por el eje X, esta es su velocidad en ese instante de tiempo y la he llamado v sub 1. Podemos observar también en la figura el ángulo que ha girado hasta ese momento el lápiz, que es el ángulo θ, medido respecto al eje vertical, el vector velocidad angular del lápiz, y nos aparece un punto nuevo, que es este punto verde de aquí. Este punto es el centro instantáneo de rotación, que es el punto del cuerpo o del cuerpo extendido que tiene velocidad nula en un momento determinado. Su ubicación se calcula muy fácilmente si se sabe la velocidad de dos puntos concretos del sólido rígido. Simplemente se traza una recta perpendicular a la velocidad de cada uno de estos puntos, una recta perpendicular a esta velocidad y una recta perpendicular a esta velocidad, y donde se cortan esas dos rectas, ahí está ubicado el centro instantáneo de rotación. He trazado los vectores de posición del centro de masas y del extremo inferior del lápiz respecto al centro instantáneo de rotación, que son RC sub m y R sub 1, porque los voy a necesitar posteriormente. Y a la derecha de la figura tenemos la situación en el instante t igual a t sub 1, en el que el extremo superior del lápiz choca contra la superficie horizontal. En este tiempo, en ese instante de tiempo concreto, este es el vector velocidad del extremo superior del lápiz. El lápiz ha girado 90 grados y el centro instantáneo de rotación está situado en el extremo inferior del lápiz, como vamos a justificar posteriormente. Bueno, tomando como punto de referencia el centro instantáneo de rotación, vamos a aplicar la ecuación cinemática que relaciona las velocidades entre dos puntos del mismo sólido rígido para averiguar las expresiones analíticas de la velocidad del centro de masas y del extremo inferior del lápiz. Para el centro de masas del lápiz, esta es la ecuación, pero como el centro instantáneo de rotación tiene velocidad nula por definición, se simplifica esta. Omega tiene esta expresión y R sub C sub M tiene estos L medios, tiene esta longitud, y el vector unitario es el vector del eje X. Este es un vector de posición horizontal y dirigido en el sentido positivo del eje X. Por lo tanto, haciendo este producto vectorial, obtenemos la expresión analítica de la velocidad del centro de masas del lápiz, que observamos que va dirigida en el sentido negativo del eje Y. Operando de la misma forma para el extremo inferior del lápiz, en esta ocasión la magnitud de R sub 1 es L medios por coseno de θ. Este es un vector vertical y dirigido en el sentido negativo del eje Y. Bueno, pues ponemos aquí su expresión analítica, hacemos este producto vectorial y obtenemos la expresión analítica de la velocidad del extremo inferior del lápiz, que observamos que está dirigida en el sentido negativo del eje X. La única fuerza que realiza trabajo es el peso del lápiz, porque la fuerza de reacción normal N que el plano ejerce sobre el lápiz siempre es perpendicular
a la trayectoria del punto al que está aplicada, que es el extremo inferior del lápiz. Además, como el lápiz es un sólido rígido, el trabajo de las fuerzas internas también es nulo. Y dado que el peso es una fuerza conservativa, podemos calcular su trabajo fácilmente usando el principio de conservación de la energía mecánica. Tomamos como origen de la energía potencial el eje X. Veamos la energía mecánica que hay en el instante t igual a 0. Dado que el lápiz está en reposo, solo hay energía potencial, considerando que toda la masa del lápiz está concentrada en su centro de masas, su energía potencial es m por g por L medios. Aquí la tenemos. Recordemos ahora que I mayúscula igual a m por L cuadrado partido por 12 es el momento de inercia del lápiz respecto a un eje de rotación perpendicular al plano del movimiento y que pasa por el centro de masas del lápiz. Pues vale, sabiendo esto, vamos a calcular la energía mecánica para un instante genérico t. Bueno, pues vamos a la figura. Esta es la distancia del centro de masas en ese instante genérico al origen de energía potencial, L medios por coseno de teta, y esto nos da este término, digamos, de la energía mecánica para un instante genérico. Luego tenemos el segundo término, que es la energía de traslación del centro de masas. Sabemos cuál es la ecuación del centro de masas, tomamos su módulo. Y por último tenemos la energía de rotación del lápiz. Bueno, pues introduciendo todos estos valores en la ecuación y haciendo unas operaciones simples, llegamos a la ecuación número 6 para la energía mecánica total para un instante genérico t. La igualamos a la energía mecánica en el instante inicial porque se conserva, y de ahí despejamos el valor del módulo del vector velocidad angular, que es variable y depende del ángulo θ que ha girado hasta ese momento el lápiz respecto al eje vertical. Bueno, pues el extremo superior del lápiz choca contra el plano horizontal en el instante t igual a t sub 1. En este instante el lápiz forma un ángulo de 90 grados con el eje vertical. Bueno, pues poniendo 90 grados en la expresión de omega, llegamos a este valor para el módulo de la velocidad angular en el instante de tiempo t igual a t sub 1. Calculemos además el valor de la velocidad del extremo inferior del lápiz en el instante t igual a t sub 1. Como θ son 90 grados, cogiendo esta ecuación de aquí, ponemos 90 grados donde pone θ y nos percatamos de que la velocidad del extremo inferior del lápiz en t igual a t sub 1 resulta ser nula. Por consiguiente, en ese instante concreto, el centro instantáneo de rotación está situado en el extremo inferior del lápiz. Aplicando la ecuación cinemática que relaciona las velocidades entre dos puntos del mismo sólido rígido, de nuevo, pero esta vez para el extremo superior del lápiz, obtenemos esta expresión de aquí. Omega es, como siempre, esto, y R sub 2 en este caso tiene como módulo L y como vector unitario el vector unitario del eje X. Bueno, pues introduciéndolo en este producto vectorial, obtenemos el valor de la velocidad del extremo superior del lápiz en el instante t igual a t sub 1, que es cuando choca dicho extremo superior con el plano. Observamos que esta velocidad está dirigida en el sentido negativo del eje Y, como vemos en la figura. Bueno, pues introduciendo el valor de 8 en el módulo de v sub 2 para t igual a t sub 1, llegamos a que la velocidad del extremo superior del lápiz cuando impacta contra el plano
horizontal es esta de aquí y la copiamos en el recuadro. Esta es la respuesta al problema. V igual a raíz de 3 por G por L. Comparémosla con la respuesta que habían proporcionado los autores del libro para ver si coinciden. V igual a raíz de 3 por G por L. En efecto, coinciden. Bueno, pues ya está resuelto el problema. Ahora voy a calcular la trayectoria por la que se mueve el extremo superior del lápiz, porque es interesante y además muy fácil. Veámoslo, que se calcula con una operación muy sencilla. Volvemos a dibujar el lápiz en una posición genérica de su movimiento y nos damos cuenta de que aquí hay un triángulo rectángulo, cateto horizontal, cateto vertical e hipotenusa. La hipotenusa mide L, que es la longitud del lápiz. Bueno, pues aplicando el teorema de Pitágoras tenemos que 2x al cuadrado más y al cuadrado es igual a L al cuadrado. Haciendo unas operaciones muy simples llegamos a la ecuación 9. Y además ponemos la ecuación 10, que es la ecuación de una elipse centrada en el origen de coordenadas con semieje horizontal igual a A y semieje vertical igual a B. Comparando las ecuaciones 9 y 10, observamos que el extremo superior del lápiz se mueve por un cuarto de elipse centrada en el origen de coordenadas y con semieje horizontal A igual a L medios y semieje vertical B igual a L. Aquí tenemos el semieje vertical y el semieje horizontal, y esto es un cuarto de una elipse centrada en el origen de coordenadas. Bueno, pues ya para finalizar vamos a repasar los puntos más importantes de la resolución del problema. En el enunciado no han proporcionado el valor de la masa del lápiz. Para poder plantear las ecuaciones que permiten resolver el problema, ha sido necesario suponer que dicho valor es m, que es constante. Este valor desaparece en el proceso de resolución del problema y no aparece en la respuesta final. Siempre se supone que los sólidos que aparecen en el problema son homogéneos, salvo que se indique lo contrario en el enunciado. En los sólidos homogéneos, su centro de masa está situado en su centro geométrico. Si no se menciona la velocidad inicial de alguno de los objetos de interés en el enunciado del problema, se supone que dicha velocidad inicial es nula o despreciable. Esta es una suposición muy habitual y que simplifica mucho la resolución de los problemas. Como en el enunciado de este problema no se menciona la velocidad inicial del lápiz, hemos considerado que era nula. Casi siempre es necesario usar magnitudes auxiliares como el ángulo θ que forma el lápiz con el eje Y para poder resolver un problema. Estas magnitudes desaparecen en el proceso de resolución del problema y nunca deberían aparecer en la respuesta final del mismo, que debería quedar en función de los datos proporcionados en el enunciado y el dibujo, si es que nos proporcionan algún dibujo. No siempre es así. En este problema he elegido que el ángulo θ sea el que forma el lápiz con la vertical, porque de esta manera θ crece conforme el tiempo aumenta, por lo que la derivada de θ respecto al tiempo es positiva. Es recomendable elegir el ángulo de rotación de forma que su derivada respecto al tiempo sea positiva, porque así el módulo del vector velocidad angular omega es directamente omega igual a la derivada de θ respecto de t, positivo obviamente, y evitamos cometer errores con los signos. Se debe hacer el análisis para una posición genérica de los cuerpos y luego particularizar para la situación pedida en el enunciado. Siempre que el trabajo de las fuerzas que aparecen en el problema se pueda calcular fácilmente, se debe usar el teorema del trabajo y la energía cinética para resolver los problemas, porque proporciona una manera más fácil y directa para encontrar la solución
que planteando las ecuaciones de Newton. La versión de este teorema para el movimiento plano de sólidos rígidos se ha usado en este problema. En los problemas en los que hay movimiento plano de sólidos rígidos con rotación, es recomendable usar el CIR en los cálculos, ya que a menudo los simplifica. Es interesante y a menudo muy sencillo calcular la trayectoria que recorren los puntos de interés de los sólidos analizados en el problema. En este problema ha sido muy sencillo calcular la trayectoria que recorre el extremo superior del lápiz en su caída, que ha resultado ser una elipse. Hasta aquí la primera sesión que hemos dedicado al movimiento de los objetos sólidos. Este es un tema de gran importancia en mecánica, por lo que le vamos a dedicar más sesiones. Nos vemos en la próxima sesión.